etcétera, etcétera, el pensamiento hermenéutico y el de cognitividad procesual. En fin, hay que centrarse en lo que sucede en la mente del traductor cuando traduce. No se pueden establecer restricciones, sino simplemente describir lo que sucede y a través de eso pues intentar, como digo, nivelar los anisomorfismos, perdón por el palabra, anisomorfismo, pues lo que no tiene forma equivalente, ¿no? Sin igualdad de forma. Y a todas estas teorías que propone Rademunde Stolze, habría que añadir también las que ella no propuso porque todavía no se habían formulado. Bueno, y muchas más. Si yo me hubiera dedicado a esto, tendríamos para los 3 días. Pero entonces está el postcolonialismo. El postcolonialismo que afirma que los dos textos, la traducción, debe guardar la asimetría entre las dos lenguas, culturas, que no tiene que nacionalizarse el producto, que debe sentirse como eso, como una cosa específica. Y es muy interesante, acuérdense ustedes que hasta ahora las teorías de las notas del traductor estaban proscritas, y estas teóricas de la traducción, Spivak, etcétera, dicen que las notas de la traducción son un elemento explicativo precisamente pues para hacer llegar al lector final el desfase, el anisomorfismo que existe. Y después, pues finalmente, como digo, habría que añadir la teoría antropofágica de la traducción, que viene a decir que lo otro en el texto, lo que en el texto original es lo otro, lo extraño, no hay que negarlo, sino que hay que fagocitarlo, comerlo y digerirlo, ¿no? Con lo cual, pues, ven ustedes un panorama complicadísimo. Solo a título de contraste rápidamente, me parece que se lo he dado en el handout, creo que pueden comprobar cómo Königs, un profesor que entonces era de Borkum, formulaba esas teorías de la traducción de manera distinta. Pues, una teoría de la traducción desde la perspectiva lingüística, desde la perspectiva textoanalítica, perspectiva textoanalítica de textos relevantes, perspectiva hermenéutica, etcétera, etcétera, etcétera. Lo ven ustedes ahí. ¿Estarán ustedes de acuerdo conmigo en que nos han llovido chuzos de punta sobre las pobres mentes de los traductores y de los docentes de la traducción? Y que todo eso, ¿cómo lo digerimos? Somos caníbales también ahí y nos ponemos a devorar a los pobres directos de la traducción, pero también es verdad que justo es el advertir que toda esta diversidad se centra o se basa en el distinto modelo estructural que basa la comunicación intralingüística, en la que, según estos dos señores que ustedes han visto allá en 1997, han oído, Richard y Ogden, habían dicho que no alcanzo para ver, pero lo puedo señalar aquí perfectamente, en una comunicación normal se parte del referente, se va al concepto mental, se parte del referente real, se va al concepto mental y se acaba en un signo lingüístico, ¿no? Es correcto, corresponde al triángulo de Müller, etcétera, etcétera, más o menos. Pero es que en la comunicación interlingüística tenemos un problema fenomenal desde el momento en que partimos de un signo lingüístico, no de un referente, que nos remite
a un concepto mental para finalmente referirnos a un referente que todos ellos están en perfecta interactividad al mismo tiempo, porque uno puede ir del signo al referente o puede contrastarlo con el concepto, etcétera, etcétera. Es lógico que si en la comunicación intralingüística tenemos esta correspondencia tan fácil del referente al concepto y al signo lingüístico, en la comunicación interlingüística, naturalmente, esto no se da y la situación es mucho más complicada. Así que si la comunicación interlingüística es más complicada, justo es que su teoría sea también más complicada. Y también es obligado decir que muchas de estas teorías son variantes de otras teorías anteriores. Teorías anteriores que los modernos teóricos de la traducción pues o han ignorado o bien han despreciado. Acordémonos de cómo trataba Mounet, por ejemplo, a las teorías clásicas de la traducción, las de Humboldt y compañía. Las trataba de las teorías de los practicones de la traducción. Y de estos que practican la traducción no saben de lingüística, ¿cómo van a hacer una teoría de la traducción? Pero lo que sí es cierto, que si comparamos, por ejemplo, la teoría de la imposibilidad de la traducción que hemos visto en varios de estos autores anteriores, con la de Humboldt comprobamos pues que es prácticamente idéntica. Lo mismo que Derrida, pues Humboldt viene a afirmar ese anisomorfismo o asimetría de la traducción. Decía, me parece que sí, aquí está. Decía Humboldt, por ejemplo, decía, ¿cómo pues podrá una palabra cuyo significado no se da inmediatamente a los sentidos ser idéntica a otra palabra de otro idioma? Ella presentará por fuerza diferencias, y se puede afirmar que una traducción es tanto más diferente cuanto con mayor ahínco intenta conseguir la fidelidad. Bueno, pues yo creo que cuando había recibido el STIC había incorporado esto, pero no lo veo. Entonces, pues, bueno, había incorporado los textos. La teoría de la deconstrucción de Derrida no hace sino variar esta visión imposibilista de Humboldt, ya que la imprecisión de la palabra escrita, que niega la concepción logocéntrica del lenguaje según Derrida, podemos considerarla vecina, vecinísima e incluso equivalente a esa fundamentación de la imposibilidad de la traducción, que es la connotación. Es decir, para Derrida la palabra escrita es variable. Pues como resultado es lo mismo que esa palabra escrita sea variable, que el sentido de esa palabra escrita sea variable, que una palabra tenga una connotación en un idioma que no puede tener en otro, que es lo que afirma Humboldt. Y hay que añadir que, por ejemplo, esto mismo era lo que añadía, o lo que decía también Ortega y Gasset, que decía que es imposible que la palabra Wald, bosques, signifique lo mismo que su correspondiente en español, porque las experiencias de los referentes son totalmente distintas.
Yo me imagino que en Trujillo, en la, no sé, la Huaca de la Luna, donde está pues todo construido de barro, a lo mejor entonces existía bosque, no lo sé, pero la concepción del bosque alemán será reproducible, sería reproducible en una cultura que vivía del barro, sería posible. Y además Ortega venía a decir prácticamente lo mismo que Derrida, que nuestras lenguas habían surgido en un momento donde había buena voluntad y hablábamos en mito, en símbolo, y por eso decíamos que para referirnos al orto del sol nos referíamos como diciendo el sol se levanta. ¿Cómo que se levanta? ¿De dónde? ¿De la cama? Pero había esa buena voluntad. Y voy un paso más adelante. Cuando Catherine Rice propone la dependencia del tipo de traducción, del tipo de texto, no está diciendo lo mismo que ya había formulado Jerónimo de Esquidón, San Jerónimo, cuando él decía que adoptaba una estrategia cuando se trataba de la traducción de los griegos clásicos, que cuando él trataba de traducir la Biblia, el texto sagrado. Es decir, texto sagrado y texto clásico eran dos tipos de texto que exigían dos estrategias distintas. El texto clásico, sensum de sensu, y el texto sagrado, verbum de verbo. Él decía, porque yo no solamente confieso, sino que proclamo en alta voz que aparte de las sagradas escrituras, en las que el orden de las palabras encierra misterio, en la traducción de los libros no es impreso palabra por palabra, sino sentido del sentido. Y finalmente, cuando Binet y Vernet proponen esa tabla de 8 procedés de la traducción, procedés técnicos de la traducción, procedimientos técnicos de la traducción, no, a ver si me acuerdo, préstamo, calco, traducción 1.1, modulación, etcétera. No está haciendo más que lo que proponía Maimónides en la carta a sus traductores, que decía: el traductor debe aclarar el desarrollo del pensamiento, después escribirlo, comentarlo y explicarlo de modo que el mismo pensamiento, claro y comprensible en la otra lengua, lo sea en la propia. Y esto solo se puede conseguir cambiando a veces todo lo que precede y le sigue. Cambiar. Transformación, transposición. Traduciendo un solo término por más palabras. ¿Ampliación? Y varias palabras por una sola, dejando aparte algunas expresiones y juntando otras. Supresión. Entonces esto es lo mismo que propone Binet y Vernet con otras palabras. Binet y Vernet lo han sistematizado, Maimónides lo decía casi motu propio. Entonces, hasta aquí las teorías de la traducción que nos han llovido. Unas teorías de la traducción, bueno, no vuelvo atrás, que suponen una gran complejidad. ¿Qué hacer ante esa complejidad? Pasar de las teorías, plantearse. Yo personalmente puedo decir que pocos son los traductores, profesionales o no, que se atengan a una teoría y que en ocasiones se ocupen de leer lo que han dicho un Derrida o un Aldedereano. Y como diría esta de la traducción docente, me pregunto, ¿estamos obligados a darle al alumno estos alardes de conocimientos teóricos, interpretando y analizando cada texto conforme a esas teorías? Me imagino que ustedes
pues a lo mejor huirían del profesor que le diera una por una, o de la clase del profesor que les diera una por una todas estas teorías. Pero de todas maneras, en el caso de realidad, por ejemplo, desde el punto de vista filosófico está planteando la diferencia entre la oralidad y la escritura. Sí. Y si justamente usted plantea que el ser humano, desde que desde la antigüedad mismo le dijo a la mujer amada que quiero un idioma, de hecho en un texto escrito hay elementos que no se actualizan. Entonces, probablemente desde el punto de vista filosófico trata de comprender en su teoría ciertas lenguas que no necesariamente están en la escritura, sino solamente funcionan desde el punto de vista de la oralidad, que hasta ahora subsisten y que esa novedad no se produce porque hay elementos que se actualizan en el momento mismo del acto comunicativo. Entonces, yo pienso que el alumno podría saber eso en palabras. Sí, esa prácticamente es la solución que voy a dar a continuación. Pero tiene usted más razón que un santo padre, pero, y le agradezco dentro del tiempo que así he podido descansar de hablar. Pero entonces, a eso voy. Efectivamente, indiscutiblemente se nos impone la reducción de teorías o tipos de teorías a un grupo de teorías elementales que sean las más explicativas y las más intuitivas para el alumno, para el futuro profesional. Se nos impone eso. Yo creo que podemos distinguir dos tipos de teoría. La filosofía de la traducción, que nos da imágenes, que nos da metáforas, símiles, fenomenologías, que ayudan a captar intuitivamente el hecho traductivo en su dimensión antropológica. Y para eso valen las teorías de la traducción. ¿Cuál sería la actitud? Traducirlas y seleccionar. ¿Cuáles son las teorías que yo quiero mediatizar a mis alumnos? La de Derrida, perfecto. La de Humboldt. Pero siempre teniendo en cuenta que, ojo, que no hemos puesto una pica en Flandes en el siglo XX. Que Derrida a lo mejor repite y comenta y parafrasea teorías que se han dado previamente. Y junto a estas filosofías de la traducción que han dado, ya digo, pues esas bellas metáforas, como se acuerdan ustedes de la anguila del sentido de San Jerónimo, que dice: cuanto forcius preseres, cuanto más fuertes aprietes, más fácilmente se escapa la anguila. O el barco este de Bruni, dice, bueno, la traducción traducere navem, llevarlo a la otra parte. O el tapiz este de Cervantes, ¿no? Dice, la traducción es como un tapiz visto al revés. O el viaje de Ortega y Gasset, la traducción es un viaje a lo desconocido. O la caja negra de la escuela esta del conocimiento, el Black Box, ¿no? Entonces, pues creo que todo eso nos da aproximaciones, intuiciones, pero que tampoco habría que ahogar en la didáctica con todas estas teorías. Y se impone reducción y se impone posiblemente una selección, sin duda. Y por lo que se refiere pues a las teorías prescriptivas, pues son útiles, pero hay que probarlas en la práctica. Hay que probarlas en la práctica, porque lo que ellas pretenden es obtener